matutina del Arriero, con la presencia de Raúl Sibeki, investigador, escritor, analista de la política regional, uruguayo, colaborador de Brecha, un conocido medio uruguayo, y también de la Jornada de México. Raúl ha venido al Perú a presentar el libro Brasil Potencia. En este programa hemos conversado largamente sobre las hidroeléctricas de Inambari, hemos conversado sobre la IRSA. En este programa hemos tenido a dirigentes de la zona de Puno que se movilizaron contra el Inambari, y es un gusto tenerte en este programa, Raúl. Muchas gracias. Además, Raúl va a presentar hoy el libro en un evento organizado por el Programa de Transformación y Democracia Global. ¿Lo dije bien? Programa Democracia y Transformación Global. Programa de Democracia y Transformación Global, gracias por la corrección. Que lo ha publicado junto con Fórum Solidaridad Perú, y se va a presentar en un evento muy interesante donde no solo se presente el libro, sino que va a haber un análisis sobre la conflictividad en este momento, Cañaris, Conga, y esto va a ser en Mariano Carranza 498 a partir de las 4 de la tarde. Hecho el comercial, vamos al libro. Raúl, en el Perú, Brasil se ha convertido en un tema, que no era un tema hace 20 años. En el Perú, y sobre todo en la agenda de la izquierda peruana, siempre se miraba al imperialismo yanqui. Pero en los últimos años se empieza a hablar del imperio brasilero, del imperialismo brasilero, y no estamos hablando del imperio, no estamos hablando de Pelé, ni de Ronaldo, ni de ellos. ¿Cuándo es que se da este cambio? Tu libro analiza ese proceso. Hay un cambio en Brasil a partir de los años 60. ¿Puedes hacernos un resumen de cómo es que llegamos a esta situación donde Brasil asume el liderazgo en la región? Sí. En el año 64 hubo un golpe de Estado en Brasil. Fue el primero de una serie de golpes de Estado en la región que llevó al poder a un conjunto de militares brasileños que tenían por primera vez un proyecto estratégico de Brasil. Uno de sus proyectos, gente muy conservadora, muy de derechas, Golbery Couto e Silva fue el estratega de esto, era la salida al Pacífico de Brasil. No directamente, porque las fronteras son fronteras y no se pueden violar, pero la necesidad de Brasil de hacerse un lugar en el Océano Pacífico. Este conjunto de militares que gobernó el país durante 15 años, transformó el Brasil, lo modernizó, hizo grandes obras de infraestructura, cosa que es muy común en los regímenes militares, y además le dio esta proyección estratégica. Por primera vez Brasil empieza a hacer una política hacia la región. Ellos no hablan de América Latina, hablan de Sudamérica. Luego, cuando los militares ya en los 80 salen del gobierno, hay un periodo de inestabilidad en Brasil, pero ya en los 90, con Fernando Henrique Cardoso, retorna este proyecto regional. Y retorna a través de un proyecto que es la IRSA, Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, que es este proyecto vial, carretero, pero también fluvial, también aeroportuario y portuario, de integrar la infraestructura de la región de modo de acelerar la circulación de mercancías del Océano Pacífico al Océano Atlántico. En el mismo periodo que el Pacífico desplaza al Atlántico como centro del comercio mundial. Y esto es importante porque coincide este proyecto de Fernando Henrique Cardoso y del resto de los gobiernos de la región con el ascenso de China y de Asia como principal factoría del mundo. Hoy el centro del comercio mundial y de la producción mundial está en el Pacífico. Ahora, este proceso, si bien como tú dices, tiene que ver con un cambio también en la economía mundial, ha tenido un impacto importante y significativo en algunos de los países vecinos muy fuerte de Brasil. Y en el libro tú cuentas los casos de Bolivia, Paraguay y Uruguay, ¿no? Tú eres uruguayo. Y justamente planteas el tema energético como uno de los... Es muy interesante la parte sobre Itaipú, ¿no? Brasil no solamente quiere hacer negocios, digamos, con sus vecinos, es un proyecto de control
político a largo plazo? ¿Así lo ves tú? Yo no lo veo tan así. Habría que aclarar un par de cosas. Brasil emerge como potencia regional y global en un periodo en el cual la centralidad de Estados Unidos desaparece. Hoy en día hablamos de que transitamos de un mundo unipolar, desde la Segunda Guerra Mundial a hoy, donde Estados Unidos ordenaba el mapa del mundo, a un escenario múltiple, donde hay una multiplicidad de potencias. Las viejas potencias, Europa, Japón y Estados Unidos, más las nuevas, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esta sigla BRICS, que se ha popularizado tanto en los últimos años. O sea, yo creo que Brasil no podría ascender al rango de potencia global si no fuera por esta crisis de la hegemonía estadounidense. Y claro, pero sin embargo, Estados Unidos fue un aliado de ese proyecto brasilero en un momento, en los años 60 lo fue, 60, sin duda. Era el que sostenía, digamos, a esta alianza. Ahora, también tú señalas que lo interesante del proyecto, o lo diferente de este proyecto brasilero que comienza en los 60 es esta vinculación entre empresa y militar, este complejo industrial militar brasilero. Pero eso tiene implicancias geopolíticas. Totalmente, ¿no? Totalmente. Tiene implicancias porque el grueso del empresariado brasileño se ha formado en la Escuela Superior de Guerra, que es el principal centro de pensamiento, think tank, que se le llama, brasileño, ¿verdad? Y es militar. Bueno, ahora hay un segundo centro de pensamiento importante que es civil, que es el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas, el IPEA, pero no voy a abordar eso ahora. La importancia de Brasil, de la geopolítica brasileña y del papel de los militares en esa geopolítica, aliado primero con los empresarios y ahora con los sindicatos, a través de los fondos de pensiones. Claro, que también revisaba, es muy interesante cuando uno lee la composición del Parlamento brasilero, y claro, uno dice, ¿cuántos sindicalistas, ¿no?, miembros del PT y de otros partidos están en el Congreso? Pero cuando uno ve el perfil del sindicalista, distan mucho de la imagen que tiene uno de... Entonces, se da también esta alianza, ¿no es cierto? O sea, ya no es solamente el ejército, los empresarios, sino este proyecto con los sindicatos. ¿Cuál es el rol que jugó Lula en todo este proceso? Hay que aclarar que en Brasil históricamente la bancada más grande pertenecía a personas vinculadas al latifundio. Claro, eran los grandes... Los coroneles, que se les llamaba. Claro. Hoy en día ya la bancada más grande es la de los empresarios, industriales básicamente, pero no solo, también de la construcción, y sindicatos. Lula sin duda fue un emergente de este poder sindical, que no son los sindicatos en general, que son 3 o 4 o 5 sindicatos principales. Trabajadores de la banca, que tienen un poder enorme, trabajadores de la empresa estatal de petróleos, Petrobras, y trabajadores de otros sectores industriales como montadoras de automóviles y otros sectores industriales concentrados. Esos conforman un núcleo de 4 o 5 sindicatos que manejan los fondos de pensiones, que representan el 20% del PIB. Solo un fondo de pensiones, el más grande de ellos, el del Banco do Brasil, que se llama Previ, tiene capitales invertidos que representan 1/3 del PIB de Perú. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Claro. Y ellos invierten ¿dónde? En empresas que a ustedes el nombre les suena. Odebrecht, Camargo Correa, Vale, la propia Petrobras. O sea, muchos de los sindicatos, a través de los fondos, controlan grandes empresas. O cuando digo controlan, habría que decir lo que tú decías recién. Hay una alianza de intereses. Hay una estrecha, una malla que los une. Ahora, tú has mencionado a las empresas brasileras, y justamente en la introducción a esta edición peruana del libro, porque Brasil Potencia ha sido publicado también en otros países, uno lo que encuentra es que el Perú tiene un rol en el proyecto brasilero que genera situaciones, no ambivalencias, pero situaciones contradictorias, que las vivimos en el proceso electoral, en el último en el Perú,
¿no? Porque se ve al Brasil como el líder de un proceso de integración continental con gobiernos de izquierda o centroizquierda o cercanos a la izquierda o progresistas, ¿no? Es decir, no es pues, Lula no es Bush ni es la derecha, ¿no? Y a la vez está la presencia de estas grandes empresas brasileras y del proyecto brasilero para el Perú, ¿no? Esa contradicción que nosotros podemos haber percibido acá también se vive en el movimiento político y social brasilero y de otros países. Es una muy buena pregunta, porque aquí hay una diferencia. El Brasil no es un tema en ningún país de la región, salvo en Perú. Y habría que preguntarse por qué es un tema tan importante. A mí me llama mucho la atención que la derecha peruana sea antibrasileña cuando no ha sido nunca antibritánica y nunca antiestadounidense. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, hay un juego geopolítico hoy global muy pesado, ¿verdad? O sea, hay derecha brasileña que critica a la Odebrecht, pero no he escuchado a la derecha peruana criticar a las mineras canadienses, por ejemplo. Entonces, ahí hay un juego, ¿verdad? Que no hay que obviarlo. En segundo lugar, si uno mira el mapa, Perú es la puerta de salida natural de la producción agrícola, o sea, soja, ganado, y de la producción industrial de San Pablo. Los principales ejes de la IRSA, de este proyecto que mencioné, unen San Pablo o la Amazonía con los puertos peruanos, a través de Bolivia o directamente. Por eso la Transamazónica. Claro. Por eso el proyecto de los puertos del sur de Perú. O sea, Brasil necesita para acelerar la circulación de mercancías de y hacia China y otros países de Asia, contar con Perú, ¿verdad? Raúl, vamos a seguir hablando de ese tema, pero vamos a hacer un brevísimo corte y volvemos en el arriero con Raúl Sibeki, con quien estamos, que nos está ayudando a entender el complejo rol de Brasil en América y en el Perú. Estamos con Raúl Sibeki en esta edición matutina de El Arriero. Raúl, justo habíamos entrado al tema de la relación Brasil-Perú. Ollanta se presentó como un aliado de Brasil, además, en 2011, como una garantía de que no era un aliado del chavismo. Un año y medio después, casi 20 meses después de que fue electo, lo que queda claro es que esa alianza no era tan sólida y que la apuesta por la Alianza del Pacífico y el vínculo con los Estados Unidos es una apuesta del gobierno peruano.
¿Cómo lees tú este cambio de Ollanta-Humala y cómo se percibe este cambio en relación a los intereses brasileños? Bueno, por un lado, sin duda, Humala ha tenido que responder a un problema que son los movimientos sociales. En la medida que los movimientos, sobre todo en Cajamarca, han sido tan potentes, Humala no pudo sostener la alianza que lo llevó al gobierno. Tenía que optar, y optó por donde suelen optar los gobiernos, que es por el orden, digamos. Ese es un tema. Respecto a la Alianza del Pacífico y Brasil, sin duda la Alianza del Pacífico es la principal apuesta de largo plazo de Estados Unidos para reposicionarse en la región. Es una apuesta fuerte, ¿verdad? Digamos, Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, Chile. O sea, tiene una base sólida. No es algo... No. Es una base extractivista, minero-petrolera, básicamente, que tiene un punto débil, tiene un punto fuerte, que son los que acabo de mencionar, y un punto débil es que si Perú quiere industrializarse, o continuar otros 5 siglos más siendo exportador de materias primas, tiene que optar. Y si quiere industrializarse, tiene que salir del estilo del libre comercio que le plantea Estados Unidos. Porque durante 5 siglos, Perú ha sido un país exportador de materias primas. Oro, plata, guano y ahora minerales de nuevo, ¿verdad? O gas. Entonces, si se quiere industrializar, y es la única forma de modernizar de verdad un país, porque la modernidad son relaciones sociales, la modernidad no es edificios, no es coches, ¿verdad? Eso es una parte pequeña de la modernidad, son objetos modernos, pero los seres humanos en relaciones modernas son relaciones industriales. Los países que han crecido a largo plazo, han superado la pobreza, han ido a más, se han industrializado en cualquier parte del mundo. Y para eso necesita a Brasil. Pero no resulta fácil el juego o el margen de juego que tiene el presidente Humala. Y hay un caso que creo yo que es notable, tú también lo mencionas, y está en el debate actual, el tema del proyecto del gasoducto del sur, ¿no? Donde primero estaba claro que el proyecto, en alianza con Brasil y con las empresas brasileras, iba, luego hubo un cambio, luego se planteó el etanoducto, luego se ha retrocedido, pero se ha dicho que gasoducto, pero no polo petroquímico, y no termina de ser claro a dónde es que va este proyecto. O sea, uno percibe muchas tensiones al interior presiones del gobierno, ¿no? ¿Tú cómo crees que, no te voy a pedir que hagas mires la bola de cristal, pero ¿cómo crees que pueda ser el desenlace de esta tensión? Mira, primero hay presiones muy fuertes, ¿verdad? Hay todo un sector del Perú que durante 5 siglos se ha parado muy fuerte en el extractivismo y sigue ahí. Otro sector del Perú que busca la modernización del país, como decía Quijano, modernidad con relaciones sociales modernas, ¿verdad? No solo modernidad formal. Aquí hay una tensión. Yo siempre digo que hay que mirar la historia del país. Perú en 1820, en ese periodo, cuando las independencias, tuvo que optar. Y lamentablemente, para el Perú, quienes expulsaron a los españoles de Perú tuvieron que venir de fuera. Por algo la plaza central de Lima se llama San Martín, ¿verdad? Y luego Bolívar. Entonces, hoy en día, las fuerzas nacionales, no digo nacionalistas, digo nacionales, que tienen un proyecto de país distinto a de exportador de materias primas, tendrán fuerza suficiente para negociar con Brasil sin subordinarse, negociar y ponerle límites a este modelo minero, a este modelo monoexportador dependiente y avanzar hacia un Perú distinto. Ojalá, no lo sé. Ahora, muy difícil. Pero resulta complicado también ya desde la perspectiva de los movimientos sociales, de los sectores de izquierda, esa construcción de este proceso de negociación, como dices tú, porque a la vez hemos tenido el otro gran proyecto brasilero, bueno, es un solo proyecto con varias aristas, ¿no? Que es el tema de las centrales hidroeléctricas. Claro. ¿No? Claro. Donde, digamos, la factura la pagamos nosotros, por lo menos durante 30 años la pagaríamos nosotros y luego nos quedaría ahí unas enormes centrales que no nos van a ayudar mucho.
¿tiene margen de negociación? O sea, mi pregunta es, ¿hay algún margen de negociación en el caso peruano? Alguien decía, ¿no? Yo te escucho y alguien decía alguna vez, Perú tiene que decidir si va a ser una provincia del Brasil o va a seguir siendo una colonia ¿no? del Sí, Imperio sí, del sí. Norte. ¿Cuál es el margen y cuál es la posibilidad de que esto se dé? O sea, porque no es solamente el gran lobby, eso está Sí, 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 clarísimo, sí, ¿verdad? sí. Pero lo que uno ve, por ejemplo, en el caso de Inambari, que es un tema que yo he seguido mucho también, que tú conoces bien, en el caso de Inambari, el proyecto está suspendido. Pero eso no quiere decir que el proyecto no, que las presiones no sigan dándose. Y a la vez la gente ve la interoceánica como una posibilidad de desarrollo y de modernidad, porque ¿Cuántas contradicciones? claro, ¿cómo se puede salir de ese entrampe, ¿no? Yo creo que solo creciendo como país y como sociedad. O sea, lo que tú dijiste es así, o provincia de Brasil o colonia del imperio que toque. Yo creo que ninguna de las dos, ¿verdad? Yo como peruano pensaría que ninguna de las dos alternativas es razonable. Sin duda que Brasil tiene una inflexión imperialista. Lo de Inambari es muy claro. Las 5 represas de Inambari, ¿a quién benefician? Claro, A Brasil. Paquizapango, todas Sí, las sí, EPC. benefician a Brasil. Perú consumiría como mucho un 10% de esa energía. Otra cosa es el gasoducto del sur. Convengamos que es otra cosa. Bueno, Por las posibilidades de desarrollo del exactamente, sur, y de crear el polo petroquímico. la primer polo petroquímico que habría en el Pacífico. Pensemos que América Latina tiene una decena de polos petroquímicos, desde Venezuela hasta Argentina, todos en el Atlántico. ¿Por qué no hay ningún polo petroquímico en el Pacífico? Preguntémonos, ¿no tiene que ver con esto de Colonia? ¿Con la Alianza del Sur? ¿Por qué Chile? ¿Por qué Perú? ¿Por qué Ecuador, que no está en la Alianza del Sur, y Colombia, que son muy ricos en hidrocarburos, no tienen polo petroquímico en el Pacífico? Entonces es importante que Perú tenga un polo petroquímico, donde quiera tenerlo y construido por quien sea, no importa, es un proyecto estratégico. O sea, ¿tú dirías Uruguay que tiene un polo petroquímico, que es un país pequeñísimo. tú dirías que es quizás Es uno de los proyectos estratégicos. no, pero digo, en términos del momento político, puede ser el tema central, digamos, este debate. Puede ser. Por eso esa marcha atrás y adelante que tú dices permanentemente, porque el proyecto parece razonable. Yo si mirara desapasionadamente el Perú, digo, más allá de que lo construya Odebrecht, Petrobras o cualquiera, ese es otro problema. Pero el proyecto es interesante para el consumidor y para la exportación del país, para la población y para la exportación del país, ya ubicándonos en el Estado peruano. Entonces, si Perú quiere no ser colonia ni ser una provincia dependiente, tiene que salir de ambas, tiene que crecer como proyecto de nación, como proyecto de país. Ahora, resulta además, esto se complica más por ya la dinámica interna peruana, del centralismo limeño frente a la demanda regional del sur, que la mayoría de presidentes regionales, con sus posiciones hay de todo, digamos, consideran que el proyecto debería ir, pero no logran. Ahí todavía. has tocado un punto que para mí es clave. Quizá uno de los nudos que haya que desatar, que no se pudo desatar cuando la crisis del virreinato, es el centralismo limeño, ¿verdad? Sede de la aristocracia, históricamente, sede de la clase dominante, todas las sangres, José María Arguedas, ¿verdad? Esa contradicción entre Lima. Ahora, si los frentes departamentales y provinciales son capaces de pararse firme, sin duda, yo soy presidente del frente del gobierno de la macroregión sur y de Puno, Cusco, por supuesto que el gasoducto me interesa. Quien lo haga, discutimos, pero es un proyecto que me interesa, nos interesa. Entonces quizá por ahí se pueda desatar uno de los nudos porque hoy en día la oligarquía limeña o la élite limeña dice no a Brasil, pero con la misma voz que dicen hoy no a Brasil, mañana si les conviene van a decir sí a Brasil, marginando al resto del país. O sea, es un problema táctico, ¿verdad?, para ellos. Bueno, de repente ahora que estamos en el proceso de revocatoria de Lima y tenemos un sector de los empresarios apoyando a Susana Villarán, quizás se abra una oportunidad. Porque el empresario ve oportunidades, no se guía por principios. Entonces, aquí lo que sí hay una posibilidad para Perú. Yo creo que implica pararse firme también con Brasil y decir, Inambari no, por esto, esto y lo otro.
nos crea problemas ambientales. Este otro proyecto, o el que sea, sí, este puede ser. El presidente Correa, yo no soy admirador de Correa, echó a Odebrecht de Perú, de Ecuador. Claro. La echó porque hizo una represa mal hecha. Bueno, me parece muy bien. Ahora tienen otra vez una alianza. Pero es Perú el que tiene que pararse y decir, esta inversión me conviene, esta no me conviene, y no que sean las empresas las que, dando regalías, definan el futuro del país. Raúl, se nos ha ido el tiempo, pero tú eres uruguayo y el presidente de Uruguay es un personaje que genera muchas simpatías en el continente y en el Perú mismo. Siempre hay esta celebración de los gestos de Mujica, del Pepe, como se le conoce. ¿Cuál es tu evaluación de Mujica, del presidente y del personaje? Él es un hombre auténtico, dice lo que piensa, vive de una manera sencilla, es muy austero. No nos olvidemos que estuvo 15 años preso por guerrillero, tomó las armas contra el Estado. Lo digo para los que admiran al Pepe, abstrayendo su historia, ¿verdad? Pensemos si estuviéramos en Perú, ¿dónde hubiera estado Mujica hace 15 años, ¿verdad? Bueno, y después como presidente tiene sus contradicciones, sin lugar a dudas. Hay cosas que a mí no me gustan nada. O sea, hoy Uruguay va a pasar a ser un país minero. Están discutiendo, gracias al movimiento social, con la minera que es de la India, Tata, a ver si el Estado controla, no controla o se asocia. Es una posibilidad interesante, ¿verdad? Ya que van a explotar la minería, bueno, ¿con qué proyecto estratégico? Porque no interesa negociar un punto más o menos de regalías. Ese dinero se va por las alcantarillas de la corrupción. Entonces, interesa un proyecto estratégico. Y él es flexible ante los proyectos estratégicos. Pepe ha sido muy positivo a nivel del escenario regional geopolítico y en eso ha jugado muy bien. Bueno, él siempre ha insistido en que hay que integrarse. Claro, el tema, ¿cuáles son los claro. términos de...? Que hay que integrarse no hay duda. Hoy en día Brasil tiene una alianza estratégica con Colombia, que ideológicamente están en las antípodas, Sí. ¿verdad? Bueno, pero hay una alianza estratégica. Otra cosa es la cuestión social interna, los movimientos, las luchas sociales. Ahí, bueno, es un presidente, ¿verdad? Muy bien. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sé que ya esta es tu segunda entrevista de la mañana y que tienes en la tarde. Nos vamos a encontrar además Nos vamos a encontrar en la presentación. Te pido solamente dos minutos que te voy a comentar unas publicaciones. ¿Cómo no? Quiero comentar algunas publicaciones que se me quedaron porque como nos fuimos en diciembre y no quiero que se me pasen. Son publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos de ya del 2012. El nombre del abismo, meditaciones sobre la historia de la historia. A propósito de lo que hemos estado conversando con Raúl, creo que vale la pena. Es un excelente libro del historiador Mark Turner que analiza los discursos de la historia. ¿Qué es lo que la historia ha dicho sobre la historia del Perú? Desde Garcilaso hasta Jorge Basadre. En un libro excelente. Otro libro a propósito de las discusiones que tenemos últimamente en el Perú sobre los pueblos indígenas. Estamos discutiendo en el año 2013 quién es indígena y quién no. Bueno, lean La ambivalente historia del indigenismo. Hay varios ensayos, los editores son Laura Giraldo y Juan Martín Sánchez. Y ustedes van a ver cómo en el Perú llevamos, 200 años o más incluso, pero el libro analiza los últimos 100 años de la discusión sobre quién es indio y quién no. La conquista negociada, también hemos hablado de los 500 años hoy día. Guarangas, autoridades locales e imperio en Huaylas, Perú, 1532-1610. Las guarangas eran la forma de organización política en Ancash y la provincia de Huaylas fue una importante provincia en el periodo colonial y acá se estudia esta historia y las complejas relaciones siempre entre el imperio y la colonia. Y por último, este libro lo comentamos con Ileana Ota, que es una de las editoras, un libro precioso, lo quise traer porque ya me llegó finalmente, y ¿qué si la democracia ocurre? Una reflexión sobre, luchamos tanto por recuperar la democracia a fines de la década pasada, ¿no? En el año 2000, 2001, con Fujimori, contra Fujimori, se hizo mucho, se movilizó mucho y luego terminamos eligiendo unos años después a Alan García.
Muy interesante este libro, ¿Y qué si la democracia ocurre? Eso ha sido todo por hoy, amigos y amigas, en El Arriero, y nos vemos la próxima semana con otra entrevista sobre estos temas que a todos nos interesan.